Hola a mi amada gran familia de Ye. Dicen que, después de la tormenta siempre llega la calma. Pero para poder ver esa luz al final del túnel, he tenido que atravesar un huracán interminable de lágrimas y cálculos fríos. Y hoy finalmente ha llegado ese día del destino, el día que he esperado cada hora, cada minuto con el corazón en un puño. Por fin, Tui y yo estamos parados frente a las puertas del tribunal. Esto no es solo un simple trámite legal, es la batalla final para decidirlo. Todo es el corte definitivo y necesario para poner fin a esta cadena de días dolorosos y agotadores. Hoy camino hacia la corte con una mentalidad completamente diferente. Ya no queda rastro de debilidad ni de miedo en mí. Ahora solo existe la firmeza de un hombre decidido a buscar justicia para sí mismo y a proteger el futuro de las personas que ama. Parado frente al juez, mirando a Tui cara a cara, esa mujer que una vez compartió mi almohada, pero que ahora se ha convertido en una extraña llena de trucos y planes oscuros, mis emociones son un verdadero caos. ¿Aceptará Tui soltarme y dejarme ir fácilmente? ¿Ocurrirá algún giro inesperado y dramático en el último minuto? ¿Y hacia qué lado se inclinará el veredicto final de la justicia? La respuesta a todas esas inquietudes está justo aquí dentro de este video. El desenlace de hoy seguramente dejará a muchos de ustedes con la boca abierta y es muy posible que caigan algunas lágrimas. ¿Serán lágrimas de liberación absoluta o lágrimas de un arrepentimiento tardío? Los invito a ustedes, mis queridos amigos, que siempre han seguido mis pasos, a dejar de lado sus preocupaciones por un momento. Siéntense, preparen una taza de té caliente y acompáñenme hasta el final de esta historia. Les prometo que lo que verán hoy no los decepcionará. Muchas gracias, mi gran familia, por haber sido mi pilar espiritual más sólido durante todo este tiempo, por ser la motivación que me ha permitido mantenerme fuerte hasta el día de hoy. Les deseo momentos llenos de emoción y todo lo mejor en sus vidas. Y ahora, respiren hondo conmigo y comencemos esta historia. Hoy el cielo parece estar más alto y azul que de costumbre. ¿O será acaso que en mi corazón se está encendiendo la llama de la liberación, haciendo que todo el paisaje luzca diferente ante mis ojos? Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que está marcado en rojo en el calendario de mi vida. Hoy es el día en que oficialmente doy un paso hacia el tribunal para enfrentarme a Tui, mi exesposa, esa persona que alguna vez fue parte de mi pasado, pero que ahora se ha convertido en una pesada roca que obstaculiza mis pasos hacia la felicidad. Desde hace mucho tiempo he estado esperando este momento. El momento en que el juez golpee el mazo sobre la mesa, declarando el fin de todos los vínculos legales, cortando el hilo fatal que me ha atado a sus cálculos y a este agotamiento interminable. Quiero resolver todo de manera rápida y definitiva. Ya no habrá más demoras ni más escenas teatrales de falsos intentos de reconciliación. Hoy voy a buscar mi propia libertad. Esta mañana al despertarme me quedé mucho tiempo frente al espejo. No elegí un traje lujoso ni ropa llamativa para aparentar éxito frente a Tui. No elegí la sencillez absoluta. Me puse ropa simple y ordenada y metí los pies en mis habituales zapatillas deportivas. Me agaché y até los cordones con mucho cuidado y fuerza. Cada nudo que hacía era como un recordatorio para mí mismo. Debes ser firme, Ye. El paso de hoy es el más importante. Esta apariencia sencilla es la prueba de quién soy realmente. Vengo al tribunal con sinceridad, con el anhelo de paz, no para pelear ni presumir. Quiero que Tui vea que incluso habiéndome despojado de las ilusiones materiales que ella tanto adora, sigo aquí de pie, digno y con la cabeza bien alta.
Pero lo más maravilloso, lo que hace que mi corazón lata con fuerza y confianza en este momento, no es mi propia preparación, sino la presencia de mis acompañantes. Hoy en el camino hacia esa línea de fuego no estoy solo. Al salir a la sala de estar, la primera imagen que vi fue a mi madre. Se levantó muy temprano, vestida impecablemente, con un rostro que irradiaba seriedad pero también una inmensa tolerancia. Mamá me miró y sus ojos parecían decir: «Mamá está aquí, nadie tiene permiso para intimidar a mi hijo nunca más». Su presencia es la garantía de la justicia, un apoyo espiritual tan sólido como una montaña. Ella viene conmigo no solo para ser testigo, sino para afirmar ante Tui que esta familia la ha eliminado por completo de nuestras vidas y que protegerá a Ye a cualquier precio. Y junto a mamá está Huyen. Hoy Huyen luce tan dulce, pero en sus ojos veo una mezcla de preocupación y determinación de acero. Huyen no dice mucho. Simplemente se acercó a mí en silencio, me arregló el cuello de la camisa y su mano cálida tocó la mía, como transmitiéndome una poderosa corriente eléctrica. Que Huyen vaya conmigo al tribunal para enfrentar a mi ex es un acto de valentía que no cualquier mujer haría. Ella quiere estar a mi lado en el momento más difícil, quiere cerrar el pasado conmigo para que juntos podamos abrir un nuevo capítulo. Al mirar a mamá y a Huyen, las dos mujeres más importantes de mi vida en este momento, mi corazón se desborda de una gratitud infinita. Ellas son mis alas las que me levantan del pantano. Una me dio la vida y protección, la otra me da amor y fe en el futuro. Con ellas, a mi lado, me siento como un guerrero equipado con la armadura más sólida. El miedo a los sucios trucos de Tui parece desvanecerse. Sé que sin importar cuán tenso sea el veredicto del juicio, cuando mire hacia atrás, siempre tendré una familia, un puerto seguro esperándome. «Vámonos, hijo», resonó la voz de mamá, decisiva y fuerte. «Siempre estaré a tu lado». Huyen apretó mi mano con una mirada firme. Respiré hondo, sintiendo cómo mi pecho se llenaba de energía. Abrí la puerta y la luz del sol de la mañana entró radiante. Ha llegado la hora. Caminé hacia el auto y encendí el motor. El sonido del motor rugió como un tambor de guerra. El auto comenzó a rodar, dejando atrás nuestro amado hogar para avanzar hacia el tribunal. Cada giro de las ruedas es una distancia más que me aleja del pasado doloroso. Voy hacia el final para poder empezar de nuevo. Tui, hoy no vengo aquí a discutir, vengo a poner el punto final. Todo terminará aquí mismo hoy. Gran familia, por favor, sigan este viaje de Ye. Súbanse al auto y acompáñennos a mí, a mamá y a Huyen en este viaje del destino. Lo que suceda en el tribunal seguramente será dramático y prometo actualizar cada detalle sin falta. Gracias a todos por ser siempre mi retaguardia sólida en las redes sociales. Y ahora, en marcha. El coche avanzó lentamente hasta detenerse frente a las imponentes y gélidas puertas de hierro del tribunal de la ciudad. Hoy, aunque el sol brilla y el cielo es azul, el aire alrededor de este lugar parece haberse solidificado, volviéndose tan pesado que cuesta respirar. Las puertas del tribunal se alzaban ante mis ojos como las fauces de una bestia gigante, esperando para devorar los destinos y los rencores que aún no tienen fin. Este es el lugar donde morirá un matrimonio equivocado, pero también es el lugar donde nace la batalla para recuperar mi honor y mi libertad. Respiré hondo, tratando de calmar el corazón que latía desbocado en mi pecho. Me giré para mirar a Huyen. Ella estaba allí, sentada con sus pequeñas manos entrelazadas con fuerza, su rostro mostraba un rastro de ansiedad,
pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Tomé suavemente su mano, transmitiéndole un poco de calor y fuerza. «No temas, estoy aquí», le susurré. Huyen asintió y apretó mi mano en respuesta. En ese instante supe que aunque lo que nos esperara fuera una tormenta o un abismo mientras tuviera esta mano sosteniendo la mía, jamás me derrumbaría. La puerta del coche se abrió. Bajé primero y luego con galantería ayudé a Huyen y a mamá a bajar. Los tres nos paramos como un bloque unido caminando con la cabeza en alto hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en el pavimento con claridad como tambores de guerra anunciando el combate. Pero entonces mis pasos se detuvieron en seco. Justo en los escalones que conducían al vestíbulo principal, una figura familiar y obsesiva nos estaba esperando. Era Tui. Tui vestía hoy muy a la moda, irradiando una elegancia lujosa, pero fría y distante. Llevaba unas enormes gafas de sol que cubrían la mitad de su rostro y tenía los brazos cruzados sobre el pecho con la postura de alguien superior esperando a su oponente. Al vernos acercarnos, Tui se quitó las gafas con lentitud deliberada. Sus ojos, afilados, recorrieron a mi madre con total falta de respeto, luego se detuvieron en Huyen con un desprecio indisimulado y finalmente se clavaron en mí con un desafío absoluto. Esbozó una media sonrisa llena de sarcasmo y burla. La voz de Tui resonó aguda y estridente como metal arañando un cristal rompiendo el silencio de la mañana. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí». Ye realmente no me lo esperaba. ¿Tienes el descaro de traer a tu pequeña amante incluso a un lugar de justicia solemne como este? ¿Para quién estás actuando este drama romántico barato? Las palabras de Tui fueron como una flecha envenenada apuntando directamente a Huyen. Sentí cómo la mano de Huyen temblaba ligeramente dentro de la mía. Tui estaba tratando deliberadamente de humillar el honor de Huyen, intentando convertirla en la otra, desvergonzada, frente a la multitud. La sangre me hirvió en las venas subiendo hasta mi rostro. No permitiré que nadie, y mucho menos esta mujer llena de maldad, tenga derecho a insultar a la mujer que amo. Tiré de Huyen para acercarla más a mí, hombro con hombro, un acto que afirmaba mi protección absoluta ante el mundo. Miré directamente a los ojos de Tui, sin pestañear, y respondí con voz potente. «Tui, escúchame bien. Ella no es una acompañante, ni ninguno de esos títulos baratos que intentas imponerle. Huyen es la mujer más importante de mi vida en este momento. Ella fue quien me levantó cuando tú me pateaste al fango. Ella merece caminar conmigo en cada sendero, incluido este camino espinoso de hoy. Y deberías recordar una cosa, la única persona que no tiene derecho a hablar de honor, aquí eres tú». Mis palabras fueron de acero resonando en el espacio. Tui pareció sorprendida por mi actitud firme. La sonrisa burlona en sus labios se apagó por un instante reemplazada por una ira que estalló en el fondo de sus ojos. No esperaba que el Ye débil de antes se atreviera a alzar la voz para proteger a su nuevo amor frente a ella de esa manera. Tui dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. El olor de su perfume intenso golpeó mi nariz, evocando los recuerdos sofocantes del pasado. Apretó los dientes y bajó la voz con tono amenazante. «Qué valiente te has vuelto. ¿Crees que por traer a todo tu séquito y usar esas palabras cursis? El juez se conmoverá. ¿De verdad crees que vas a ganar este juicio? No sueñes despierto. Tengo el dinero, los abogados y las pruebas para aplastarte». La miré sin retroceder ni un milímetro y declaré mi última sentencia antes de entrar gane. O pierda, no retrocederé.
El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la verdad. Solo espera y verás. Ambos nos miramos con ojos que no contenían ni una pizca de afecto, sino fuego y hielo chocando. El aire estaba cargado de electricidad. Sin decir una palabra más, tomé la mano de Huyen y junto a mi madre pasamos por su lado. Los tres entramos juntos en la sala del tribunal, dejando atrás las amenazas, listos para que la justicia decida nuestro destino. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron atrapando dentro todos los rencores, el odio y los viles cálculos entre cuatro paredes frías. La atmósfera en el interior se densificó volviéndose tan tensa que se podía escuchar caer un alfiler. Esto ya no era un simple debate legal. Se había transformado en un verdadero campo de batalla donde la conciencia se enfrentaba a la codicia y la verdad desnuda luchaba contra las mentiras adornadas. Desde los primeros minutos, el juicio se desarrolló con una intensidad feroz, ardiente como una caldera hirviendo. Al otro lado de la trinchera, Thuy y su abogado parecían haberse preparado meticulosamente para este robo a plena luz del día. Thuy se paró en el estrado despojándose de la arrogancia que mostró en la entrada y se puso la máscara de una mujer débil y abandonada por su marido. Lloraba, gritaba acusándome de irresponsable, diciendo que la eché para atraer a alguien nuevo, y tuvo el descaro de exigir al tribunal que dividiera la tierra por la mitad. Esa propiedad que fue comprada con el sudor y las lágrimas de mi familia. Las discusiones estallaron una tras otra. El abogado de Thuy atacaba constantemente con argumentos afilados pero llenos de calumnias. Thuy perdió la compostura interrumpiéndome varias veces, gritando ruidosamente hasta que el juez tuvo que golpear el mazo repetidamente para restaurar el orden. «Miente, es un traidor», gritó Thuy con los ojos desorbitados. «Silencio y muestre respeto al tribunal», respondió mi abogado con firmeza. El aire era tan sofocante que sentí que mi pecho iba a estallar. Miré a mamá y a Huyen en los asientos del público. Mi madre tenía los ojos cerrados susurrando oraciones mientras Huyen apretaba con fuerza el borde de su camisa, mirándome fijamente con ansiedad. Esa mirada fue la que me dio fuerzas. No podía perder. No podía dejar que el esfuerzo de toda mi vida cayera en manos de una traidora. Y entonces llegó el momento crucial, el momento del contraataque. Mi equipo legal comenzó a sacar las pruebas de acero, cosas que Thuy jamás esperó. Foto tras foto, mensaje tras mensaje, testigos que salieron a la luz para arrancar su verdadera máscara. La verdad sobre el adulterio secreto de Thuy durante nuestro matrimonio, el hecho de que abandonó cruelmente a la familia en nuestro momento más difícil y todas las veces que regresó para causar problemas y obstruir el divorcio con el único fin de extorsionarme. Todo fue expuesto crudamente ante el jurado. El rostro de Thuy pasó del rojo de la ira a un pálido mortal. Balbuceaba tratando de justificarse, pero sus mentiras sonaban demasiado débiles ante una verdad tan evidente. La agresividad inicial desapareció, reemplazada por un terror absoluto al ver que la balanza de la justicia se inclinaba lentamente hacia mi lado. Tras horas de litigio estresante cuando cada rincón oscuro había sido iluminado, el juez presidente anunció la deliberación. Ese tiempo de espera se sintió tan largo como un siglo. Mi corazón latía con fuerza, el sudor empapaba mi espalda. Y finalmente, la voz solemne del juez resonó, rompiendo el silencio mortal. En nombre de la República Socialista de Vietnam, el tribunal dicta sentencia. Toda la sala contuvo la respiración. Primero se concede el divorcio oficial al señor Ye y a la señora Thuy. Toda relación conyugal termina en este preciso momento.
Segundo, respecto a la división de bienes. Teniendo en cuenta que durante el matrimonio, la señora Tui violó gravemente las obligaciones conyugales, cometiendo actos de adulterio y abandonando el hogar voluntariamente sin contribuir a la economía familiar. Además, la señora Tui ha obstaculizado repetidamente el proceso de divorcio con motivos de mala fe. Por lo tanto, el juez hizo una pausa mirando severamente a Tui a los ojos. El tribunal rechaza la solicitud de división de bienes de la señora Tui. La tierra y los bienes actuales pertenecen total y legalmente al señor Ye. El sonido del mazo golpeando, ¡pum!, resonó decisivo como un trueno sellando el destino de la codiciosa. En ese instante sentí como si toneladas de rocas hubieran sido levantadas de mis hombros. Gané. La justicia realmente ha hablado. Me giré para mirar a Tui. Se derrumbó en su silla con el rostro desencajado y los ojos vacíos mirando a la nada. Su arrogancia, su codicia y sus malvados cálculos se derrumbaron por completo ante sus ojos. Se va con las manos vacías pagando el precio justo por su traición. En el público mi madre rompió a llorar. Corrió a abrazarme con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas arrugadas. «El cielo tiene ojos, Dios es justo, hijo mío», exclamó con voz ahogada. Huyen estaba a su lado con los ojos rojos también, pero una sonrisa radiante floreció en sus labios. Me miró con ojos que contenían todo un universo de amor y orgullo. Salí de la sala del tribunal llenando mis pulmones con el aire de la libertad. El cielo afuera nunca había parecido tan hermoso. La larga pesadilla ha terminado. A partir de ahora, esta tierra, esta casa estarán en paz. A partir de ahora, puedo tomar la mano de Huyen, con la frente en alto cuidar a mi madre y construir un nuevo futuro sin ningún fantasma del pasado persiguiéndome. Esta victoria no es solo sobre conservar una propiedad, es la victoria del honor de la verdad y del amor verdadero. Gracias a la justicia, gracias a mamá, gracias a Huyen y gracias a todos los que siempre han creído en mí, Ye. Amada gran familia, lo logramos. Celebremos juntos esta victoria. Las pesadas puertas de madera del tribunal se cerraron a mis espaldas, dejando atrás las feroces discusiones, los cálculos fríos y el sonido estruendoso del mazo del juez. Cuando crucé el umbral hacia el exterior, la brillante luz del sol del mediodía me inundó, envolviendo mi cuerpo en un abrazo cálido. El aire afuera parecía 1000 veces más puro y dulce que la atmósfera sofocante y cargada de conflictos que dejábamos atrás. Todo ha terminado. Realmente ha terminado. La sensación en este momento no es simplemente alegría. Es el estallido emocional de un hombre que acaba de escapar de la prisión del destino. Las piedras invisibles que pesaban sobre mis hombros durante tantos meses, el miedo a perder mi casa, el temor al acoso, el tormento de un matrimonio equivocado se han desvanecido en la nada. Ahora estoy de pie bajo este cielo azul infinito, como un hombre libre, un hombre que ha ganado gracias a la verdad y a una conciencia limpia. El momento en que el amor es reconocido. Me giré para mirar a Huyen. Esa pequeña mujer seguía allí parada con los ojos brillando, llenos de lágrimas, pero con la sonrisa más radiante que jamás le haya visto. Durante todo este tiempo, Huyen ha soportado tantas habladurías, tanta humillación al llevar la etiqueta de la que llegó después, viviendo con ansiedad cada vez que mi ex esposa venía a causar problemas. Pero hoy, ese veredicto en mi mano es la prueba más elocuente, borrando todas las barreras legales y los prejuicios. Desde este segundo, Huyen y yo podemos tomarnos de la mano dignamente en medio de la calle y declarar con orgullo al mundo entero:
nos pertenecemos. Huyen se acercó suavemente pero llena de emoción. Felicidades, Ye. Al final la justicia se ha puesto del lado de la gente bondadosa. Sabía que lo lograrías. La voz de Huyen temblaba liberando toda la contención que había guardado. No dije nada. Simplemente me acerqué en silencio, abrí mis brazos y la abracé con fuerza contra mi pecho. En ese abrazo quise transmitirle toda mi gratitud. Gracias a ti, gracias por nunca soltar mi mano incluso cuando no tenía nada, incluso cuando estaba acorralado. Si no hubieras sido el faro que iluminó mis días más oscuros, probablemente me habría derrumbado hace mucho tiempo. Esta victoria no es solo mía, es nuestra. 2 personas, 2 corazones que alguna vez estuvieron heridos, ahora laten al mismo ritmo. Estábamos allí, en el patio soleado del tribunal, intercambiando miradas apasionadas, ignorando a la multitud que pasaba. Fue un momento de plenitud de felicidad cristalizada después de la tormenta. El vínculo familiar y las lágrimas de felicidad de mamá. Al presenciar esa escena conmovedora, mi madre parada a nuestro lado no pudo ocultar su inmensa felicidad. Se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas, lágrimas muy diferentes a las de su ansiedad habitual. Estas eran lágrimas de alivio, de orgullo. Mamá es anciana, su salud es frágil, pero hoy se sentía más fuerte que nunca porque la carga en su corazón había sido levantada. Mamá se acercó, extendió sus brazos delgados y nos abrazó a ambos, a Huyen y a mí. Un abrazo de 3, como un trípode sólido que nada puede derribar. Mis hijos son maravillosos. El cielo tiene ojos y nunca defrauda a las buenas personas. De ahora en adelante, solo deseo que vivan muy felices, que se amen y se cuiden mutuamente. No dejen que nadie vuelva a lastimar a nuestra familia nunca más. Mamá reía y lloraba al mismo tiempo, dándonos palmaditas como si fuéramos niños pequeños. En los brazos de mamá sentí una calidez sagrada. Esto es la familia. Esto es la felicidad. No hay que buscarla lejos. Huyen también se recostó en el hombro de mamá, susurrando palabras de agradecimiento por haberla protegido y creído en ella siempre. La imagen de los 3 abrazados con sonrisas mezcladas con lágrimas de dicha era tan hermosa como una pintura perfecta del amor familiar, brillando intensamente en medio de aquel frío lugar legal. El arrepentimiento tardío de la perdedora. En total contraste con esa escena cálida y llena de amor, en un rincón oculto a lo lejos, bajo la sombra de un viejo árbol tui, estaba parada inmóvil como una estatua. No se fue de inmediato. Quizás sus pies estaban retenidos por una emoción invisible. Tui estaba allí, apretando con fuerza su costoso bolso de marca, que ahora parecía carecer de sentido, con los ojos clavados en la imagen de nosotros 3 abrazados. Vio la sonrisa radiante de Ye, una sonrisa que hacía mucho tiempo, desde que ella comenzó a perseguir lujos vanos, no veía. Vio la mirada tierna que Ye le dedicaba a Huyen, una mirada que antes solo le pertenecía a ella. Y vio la tolerancia y el amor de mamá, la mujer a la que ella había rechazado cruelmente. Una sensación de amargura y acidez subió por la garganta de Tui. No era solo el resentimiento por perder los bienes o por perder el juicio, sino un arrepentimiento que le carcomía las entrañas. En la mente de Tui aparecieron miles de preguntas de ¿y si? ¿Y si ese día hubiera sabido valorar a este hombre sincero? ¿Y si no hubiera dejado que el dinero la cegara? ¿Y si hubiera entendido que la familia es lo más precioso? Entonces, tal vez la persona que estaba allí de pie, sonriendo feliz en los brazos de Ye y de mamá, sería ella y no Huyen. Tui
se dio cuenta de que había ganado en la lotería de la vida al tener a Ye desde los tiempos difíciles, pero ella misma había pateado ese cuenco lleno de agua. Había dejado caer un diamante para agacharse a recoger guijarros brillantes pero sin valor. Ahora, cuando Ye tiene éxito, cuando es fuerte y lo tiene todo el lugar a su lado, ya no es para ella. Resulta que lo que perdí no fue solo un terreno, sino toda una vida de paz. Pensó Tui para sus adentros mientras una lágrima tardía y solitaria rodaba por su mejilla. Dio media vuelta y caminó cabizbaja. Su figura solitaria y pequeña se desvaneció poco a poco entre el ruidoso tráfico, llevando consigo un remordimiento que quizás la acompañará por el resto de su vida. Un nuevo comienzo para un futuro brillante. Volviendo a los 3 vencedores, solté a Huyen y a mamá, respirando profundamente para llenar mis pulmones de aire fresco. Vámonos a casa, mamá. Vámonos a casa, mi amor. Hoy nuestra casa tiene que celebrar una gran fiesta, dije con entusiasmo, mi voz resonando con alegría pura. Mamá asintió vigorosamente. Sí, a casa. Cocinaré esa sopa agridulce que tanto te gusta y Huyen me ayudará a preparar la carne estofada. Esta noche, nuestra casa tendrá las luces encendidas hasta el amanecer. Los 3 caminamos hacia el coche. Huyen tomó mi mano. Mamá caminaba a mi lado y nuestras risas llenaban la esquina de la calle. El coche comenzó a rodar dejando atrás el tribunal, dejando atrás el pasado doloroso y a la mujer traidora. Frente al parabrisas, el camino se abría amplio y despejado, iluminado por un sol radiante. Conducía el coche mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor para ver a mamá sonriendo con ternura y luego giraba para ver a Huyen contemplando las calles con una mirada llena de paz. En mi corazón surgió una fe inmensa en el futuro. Se avecinan días ocupados pero felices. Renovaré la casa, planearé una boda solemne para llevar a Huyen al altar dándole el estatus que se merece. Y quién sabe, tal vez muy pronto, en esa casa cálida, resuenen las risas de niños y balbuceos llamando «Papá, ye, mamá, Huyen». La tormenta se ha disipado, el cielo está despejado. Y yo, Ye, creo firmemente que si vives con rectitud, con bondad y sabes valorar el amor, la felicidad, aunque llegue tarde, será la más dulce y duradera. Gracias a mi gran familia por acompañar a Che a través de estos altibajos. La historia triste se ha cerrado para abrir un capítulo nuevo y mucho más brillante. Esperemos juntos los próximos blogs sobre la feliz vida familiar de Ye y Huyen. Adiós y nos vemos pronto en la alegría de la victoria. La feroz tormenta llamada mi ex se ha disipado por completo, devolviendo a mi pequeño hogar el cielo azul y los rayos de sol más cálidos y pacíficos. Creo firmemente que la victoria de hoy no reside solo en el frío papel del veredicto judicial, sino que es la victoria del corazón humano de la verdad de que quien siembra bondad cosecha bendiciones. Esto demuestra una verdad inmutable, no importa cuán aterradora sea la oscuridad, la luz del amor sincero y la bondad siempre arderá con fuerza para vencerlo todo. Al llegar a la meta de este arduo viaje, a quienes quiero agradecer más profundamente, es a ustedes los maravillosos miembros de esta gran familia en línea. Gracias por no ser solo espectadores, sino por haberse convertido en amigos en familia, conteniendo el aliento con ansiedad junto a mí, indignándose ante la injusticia y finalmente estallando de felicidad en el momento en que se hizo justicia. Cada me gusta, cada comentario de aliento de ustedes ha sido el fuego que nos mantuvo calientes a Huyen y a mí en las noches más frías del invierno.
El agotador viaje legal ha terminado, pero un nuevo viaje, el viaje de la plenitud, apenas comienza ahora. Es hora de que mi canal vista un nuevo color. Ya no habrá dramas estresantes. En su lugar habrá blogs llenos de risas, imágenes de Huyen y yo renovando nuestro nido de amor. Cenas familiares acogedoras junto a mi anciana madre y... ¿Lo están esperando? Una boda de ensueño, la más magnífica, esa que le debo a Huyen desde hace tanto tiempo. Prometo que ese día llegará muy pronto. Si desean ser los invitados de honor para presenciar ese día alegre, si desean seguir enviando bendiciones a mi madre, a Ye y a Huyen, por favor denle me gusta y compartan esta alegría por todas partes. Y lo más importante, no olviden presionar el botón de suscribirse y activar la campanita ahora mismo. No se pierdan ninguno de los momentos mágicos que están por venir. Gracias a la vida por permitirme encontrar a Huyen y encontrarlos a ustedes. Deseo que mi gran familia tenga siempre paz, salud y nunca deje de creer en la bondad. Adiós y nos vemos pronto con sonrisas radiantes en el próximo video. Hasta siempre. Trong trở lại với kênh của Đệ và Huyền. Chào mọi người. Trước hết thì Đệ và Huyền cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Huyền trong suốt thời gian qua. Như mọi người đã biết, vợ cũ của Đệ tiếp tục có những hành động gây rối, phá hoại đến sự hạnh phúc của gia đình Đệ và Huyền. Liệu lần này thì cô ta sẽ làm gì nữa để tiếp tục phá hoại hạnh phúc của gia đình họ? Sau khi cô ta nhận được sự trả lời cứng rắn của Đệ về việc Đệ sẽ không nhiều bất cứ tài sản nào cho người vợ cũ để chấp nhận đơn ly hôn, thì cô ta đã đến nhà bố mẹ của Đệ và cô ta muốn đến mong sự tha thứ của họ và mong họ sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta đâu biết rằng khi cô ta đã phản bội anh Đệ để đến với người đàn ông khác thì anh Đệ đã tìm được Huyền, và bố mẹ của anh Đệ thì cũng rất là thích con người của Huyền. Và bố mẹ của Đệ nói rằng là cô ta hãy tránh xa Đệ và gia đình mới của Đệ ra và mong cô ta đừng làm phiền đến họ. Lúc cô ta về, cô ta đã muốn thuyết phục thay đổi Đệ một lần nữa. Cô ta đến gặp Đệ và mong Đệ thay đổi và quay lại với cô ta. Nhưng Đệ không đồng ý vì lần trước cô ta đã phản bội Đệ đi theo một người đàn ông khác, và bây giờ cô ta lại quay về và muốn như vậy. Đệ không đồng ý và từ chối cô ta một cách dứt khoát để trở về với Huyền.